Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la temporada 2018 de Economía Ahora. Programa 707, ininterrumpidos en el aire, salvo por un pequeño periodo que, de acuerdo al gobierno de turno, han logrado sacarnos del aire. Bueno, ¿qué nos ocupamos? Nos pasamos 4 meses desde aquella vez que nos vimos en diciembre hasta ahora y hemos pasado el verano, hemos disfrutado de las vacaciones. Mientras disfrutamos de las vacaciones, por supuesto, disfrutamos de la inflación, del aumento de precios, de los cambios de precios, de las cosas que el gobierno decía que no pasaban porque era cambiemos, y como no cambiamos mucho, siguieron pasando. Mientras tanto, estábamos escuchando a Lilita peleándose con Lorenzetti por el cambio de la justicia, también diciendo ella que Lorenzetti era un espía encubierto porque tenía la parte de las escuchas. ¿Qué pasa con eso? Nosotros como sociedad estamos azorados de lo que pasa. Por otro lado teníamos a Natasha Haidt, la prostituta de lujo, según dichos de ella, donde nos comentaba, de acuerdo a su experiencia botinera, lo que pasaba en una pensión de chicos de Independiente, más otros clubes también que están entrando en el mismo jueguito y que aparentemente ya se calmó. Por otro lado, veíamos que nosotros estábamos tratando de cambiar un país que dejaron destruido, pero todo lo que viene realmente promete y no cumple. Tenemos un país que está con los mismos conceptos desde el año 75 para acá. O vendemos todo, o compramos todo, o emitimos mucho, o nos endeudamos hasta la manija, y después cuando explota nos miramos los argentinos y decimos así: joder, no nos dan la plata en los bancos. Nosotros también somos culpables de lo que nos pasa. Somos culpables de escuchar las peleas entre Massot y la gente que los votó y no decir nada. Somos culpables de escuchar cómo los diputados no les alcanza 80 o 90 mil pesos, por eso cambian los pasajes cuando se van y cubren un montón de dinero. ¿Y cómo lo resuelven después? Se arma un gran quilombo social. Le exigimos que hagan algo y el presidente de la Cámara de Diputados lo resuelve diciendo: aumentemos esos pasajes, los transformamos en plata, la realidad que existía, y se terminó el problema. Hay un mix que si tengo pasajes me retienen 10.000 y si no 20.000, todo muy lindo, pero los jubilados estamos mirando de costalete cómo podemos vivir con 8.000 pesos. Y a los diputados no les alcanza 100.000 y a los senadores tampoco. Es como dice Monteverde muchas veces, que esto va a explotar, y lo dijo de muchos tiempos y después explotó. O como dice Milei, que los únicos que se enriquecieron a lo largo de todos los tiempos fueron los políticos. Y la clase que aporta cada vez va más achicadita. Crecemos en funcionarios públicos, decrecemos en tipos que quieran invertir y laburar, y crecemos en offshore. No hay problema. Mientras tanto, también tenemos la apelación al ministro Caputo, que maravillosamente, vía un papelito que le manda la contra, explota la Cámara de Diputados y no explica nada. No explica por qué no declaró las offshore, qué pasa con los fondos que él participaba, qué pasó con el dólar futuro, que todos los que están en el gobierno lo compraron, y Cristina dice que no es culpable, pero lo armó. Y después escuchamos al ministro de Hacienda, pobre ministro de Hacienda, que realmente le quedaba mucho mejor el papel de periodista, porque hay que defender que la inflación está contenida, hay que defender un 15% anual cuando tenemos en un trimestre más de lo que tuvimos el año anterior. Hay que defender que la posición va bien, como dice el presidente, ¿no? El presidente nos está diciendo que estamos fenómenos. Me acordaba de otro presidente que decíamos que estamos mal pero vamos bien, y ahora nosotros estamos sintiendo que estamos mal pero debemos ir bien también. Porque los discursos no cambian mucho, ¿eh? Cambian quizás las raíces. No son de La Rioja, son de San Isidro, son de Barrio Parque, son de Córdoba, son de distintos lugares. Pero en realidad el discurso es el mismo. Los que pagamos somos los mismos, a los que no nos alcanza somos los mismos, y queremos decir que este año va a ir todo mucho mejor, partiendo de un verano que nos rompió la cabeza con ajustes de tarifas, más las tarifas que van a seguir incrementándose, más el dólar que no sabemos cómo pararlo,
querido Sturzenegger, vemos qué hacemos si seguimos vendiendo dólares o no. Y por otro lado, tenemos un país que está viendo el desgobierno de un plan económico que no existe. Y nos quieren explicar que existe. Peleamos con Esper, peleamos con Milei, peleamos con Monteverde, peleamos con De Pablo, peleamos con todos los que dicen la verdad y nos afincamos en los chupamedias de siempre. Porque chupamedias hay. En el gobierno anterior los que aplaudían en la primera fila y tenían que ir con bonete a la fila a cambiar los dólares por pesos, y en este gobierno los que les pagan pautas, los periodistas que son fanáticos, digamos los militantes, esos militantes que todavía seguimos diciendo que está todo fenómeno porque cambiemos es cambiemos, a pesar de que en este momento no cambia nadie. Vamos a tratar en este programa, como siempre, con nuestra cábala, con dos invitados importantes para que usted escuche. Por un lado vamos a estar con Agustín Monteverde, ya lo mencioné, economista, tirabombas para muchos, para otros, como yo, dice la verdad y a veces la verdad no gusta. Y por otro lado vamos a estar con Ricardo Monerzán, mi gran amigo de toda la vida televisiva, donde hablamos desde el doctor Menem hasta acá, y yo quiero preguntarle a ver cómo cambiamos esta justicia, que dicen que van a cambiar, dicen que vamos a hacer algo, el presidente dice que las causas son interminables y la sociedad, mientras tanto, seguimos velando colectiveros, chicos, motochorros, todo lo que nos pasa que dicen que no pasa. Así que los invito a ver los que auspician este programa para que usted nos acompañe por todas las redes sociales. Tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos Twitter. Acompáñenos para hablar en su idioma con usted y con los invitados de lujo que siempre tratamos de tener para usted. Gracias, señor director. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosyauditorias@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa, lo dije al principio, estamos con Agustín Monteverde, un amigo de la casa y una cábala. Empieza el programa y termina el programa siempre con él. Gracias, Agustín, por estar con nosotros nuevamente. Un gustazo, como siempre. El año pasado hablábamos azorados de un 6,3 en el primer trimestre. Y decíamos, bueno, ya no se va a cumplir la pauta que era mayor que la de este año. Este año ya estamos en un 6,7 en el primer trimestre. Con una pauta anual que ya, si proyectamos, estamos en un 25,4, diciendo, pobre Duhovne, como si estuviera en televisión, que la pauta del 15 para él se mantiene. Mi pregunta es, ¿por qué un gobierno tan imbécil pone una pauta que no puede cumplir, si nadie se la pide? Sí, y yo creo que
más serio aún que el cambio de la meta inflacionaria, porque te voy a decir que no llamó demasiado la atención de los agentes económicos el cambio de la meta, porque ya estaba descontado que no se iba a cumplir. El problema más serio fue percibir con claridad, pero con claridad meridiana, de que había diferencias en quienes conducen la economía del país. Claro. Y eso sí es mucho más grave y mucho más serio, porque ya cuando empezás a introducir los errores propios, innecesarios en el juego, bueno, entonces ahí sí que las cosas se complican mucho más. Acá, eso lo dijeron, junto con vos, varios colegas, desde el comienzo de este gobierno, que es el desgobierno del manejo económico por no tener, digamos, no hay uno que marque el ritmo y los demás que remen. Acá rema cada uno para un lado distinto. Efectivamente, además, se presentó la elección del nuevo presidente del Banco Central, como volverlo a dotar de autonomía del Banco Central, así es. Y quedó alevosamente exhibido el hecho de que carecía de tal autonomía, porque sí. Se vio obligado a introducir una rebaja en la tasa de interés, que ahí podemos analizarlo un poquitito. A ver, ante todo hay que entender el modelo o el plan económico en donde uno está. En este plan económico, en el actual, del famoso gradualismo, lo que hay que entender es que el gobierno privilegió, antes que reducir el gasto estatal totalmente desorbitado, sí, señor, el financiarlo. O sea, el gradualismo en realidad bien podría llamarse endeudalismo. Claro, porque claro. Lo que se ha hecho, como afortunadamente ha pasado a ser políticamente incorrecto, la emisión monetaria para sostener al Tesoro. De cualquier manera, el Banco Central sigue sosteniendo con más de 100.000 millones al Tesoro. El hecho es que toman fondos afuera, adentro sería imposible tomar todos los fondos que se necesitan, para sostener el gasto. Ahora, ocurre que los fondos que dan afuera no son en pesos, son en dólares, euros, lo que fuera. Esto hay que cambiarlo a pesos y esto genera un problema de atraso cambiario y demás, pero que hay que tener en cuenta que acá entonces la herramienta importante es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es la que asegura que esto no termina en una inflación mucho más alta, porque en realidad la emisión monetaria es enorme. El desagregado que bajó el gasto público, la realidad es que es desagregado de los intereses. Por supuesto. Porque entonces, con esa herramienta, lógico, dijimos, mira, sacamos los subsidios que antes pagábamos nosotros y ahora se los cobramos a ustedes más IVA, con un IVA diferencial del 27. La recaudación, pum, para arriba. La realidad es que después el gasto le agregan los intereses en dólares, euros o lo que venga, más los intereses del EVA que el Banco Central tiene que hacer de aspiradora y no baja nada. Por eso yo te decía, creo que en la última vez que nos reunimos aquí, que tal como está armado esto, es curioso. Se hace todo este modelo para no emitir dinero, pero en realidad vos terminás emitiendo, porque vos terminás emitiendo para comprar los dólares que traen afuera. Obviamente. Para transformar esos dólares. Y pagando 2 veces tasa de interés, 2 veces por la misma cantidad de fondos, porque pagás en dólares para traerlo de afuera y pagás en pesos para esterilizar. Entonces, realmente, bueno, esto genera una serie de desequilibrios. Ahora, una vez que entendemos que el modelo funciona de esta manera, ¿cuáles son las precondiciones para que funcione? Una condición básica necesaria es que la tasa de interés, concretamente de las LEVAC, logre atraer fondos para poder ser esterilizados, porque si no arderíamos en inflación. Exacto. ¿Qué pasó? Y la otra sería crisis internacional, se terminan los créditos y te Bueno, por supuesto que vos dependés, este es un modelo altamente dependiente del financiamiento externo. Ahora, ¿qué pasó acá adentro, fronteras adentro, te digo, aproximadamente septiembre, octubre del año pasado se empezaron a oír a funcionarios, incluso a autoridades del Banco Central, hablar del carry trade, es decir, esto de traer dólares, ponerlos en pesos, a tasa de interés y demás, no necesariamente
era ganadora esa. Es decir, como queda feo hablar de bicicleta financiera, claro, y el modelo está apoyado en el carretera, y está apoyado en la necesidad de que la bicicleta financiera funcione, empezaron a decir en algunos reportajes, bueno, miren que se puede llegar a perder plata. Y terminamos en diciembre con el cambio de la meta inflacionaria, pero sometiendo a Sturzenegger a que bajara la tasa de interés. Sí. ¿Qué pasó inmediatamente a partir de ahí? Hemos tenido el desaguisado inflacionario, pero aún más importante, porque el primer precio en el que impacta la indisciplina monetaria es el dólar. En un país como este, en un país ya entrenado como este, es el dólar. Y entonces vivimos la suba del tipo de cambio, que al principio fue festejada con, la verdad, en forma imprudente, me parece. Fue de una imprudencia mayúscula haber estado desafiando a los inversores que ponían su plata en pesos, diciéndole que podían perder. Ahora, mucho más serio es ya convertirlo en medidas concretas. Le hicieron perder plata a la bicicleta financiera durante 4 meses completos. Conclusión, esos inversores perdieron confianza. Claro, perdieron confianza. Claro. Y si levantan campamento, tenemos un problema muy serio. Claro, claro. Tan maniatado, sería cortar el crédito igual, de otra manera, claro, cortar el crédito. Y tan maniatado quedó Sturzenegger que con tal de no subir la tasa de interés, que es una medida mucho más eficaz y menos costosa, que terminó recurriendo a la menos eficaz y más costosa, que es vender reservas internacionales. Hasta que ahora, ya apoyado por la realidad de los números, en donde puede demostrar y decir, ¿vieron cómo salió lo que me pidieron hacer? Va y les dice, si los precios siguen subiendo, voy a subir la tasa de interés. Ahora, el problema es que cuando vos perdés credibilidad, tenés que demostrarlo con el doble de verdades materiales contundentes que las que tenías que usar antes. Ahora, una salida de este tipo nosotros creo que ya la vivimos, o sea, hicimos todas las que no se deberían hacer, ya las hicimos. Alguna vez deberíamos cambiar y hacer algo que deberíamos hacer. Nunca, ¿no? Probar con el gasto nunca. No, jamás. Bueno, por eso. El gasto nunca. Obviamente, el ataque que se debería haber hecho del gasto, lo único que hizo fue eso, cambiar los subsidios que iban al transporte, a la luz, al gas, transformarlos, sobre todo los servicios, transformarlos en pagos de la gente más IVA al 27. Pero el gasto público no bajó. Claro, vos fijate el tema del gradualismo. Yo no tengo inconveniente con que seamos graduales. Ahora, gradualismo significa que vamos a ir todos por igual, deshojando la margarita de a poco, ¿no es cierto? Claro. Pero entonces yo sé que en algún momento, algún día me terminé de deshojar la margarita. Algún día estoy... Acá, en primer lugar, como también hemos comentado aquí mismo, inicialmente no hubo gradualismo. En todo caso hubo gradualismo al alza del gasto. Claro. En segundo lugar... El primer año fue al alza del gasto. Acá hay que discutir el tema del ritmo del gradualismo. Porque estos están haciendo un esfuerzo enorme los vicejefes de gabinete, Duhovne, en cortar gasto. Sí. Pero como no es un ataque estructural, son recortes módicos, minúsculos. Esos recortes en el gasto primario son más que compensados con el aumento de los intereses. Esto significa que el gasto primario cae un poquitito así, pero el gasto total del Estado aumenta mucho más. Claro. Entonces... crece más de lo que baja. Así no nos sirve, porque el problema de tomar deuda para financiar un plan es que en algún momento el esfuerzo lo voy a tener que hacer... corto de tomar. En un momento dejo de tomar. Y en algún momento voy a tener que devolver. Y vas a tener que devolver, obviamente. Ahora... el problema es que si siempre me vienen postergando tan siquiera el empezar a parar con el gasto, ¿cuándo vamos a empezar a juntar para devolver lo que nos están dando? Y esto te lleva justamente
a la inquietud que vos presentás. ¿Hasta cuándo te van a dar plata los mercados? Es decir, y además no necesita ser que te digan no te doy. O sea, con que te digan... Subo la tasa de interés, claro, de una manera bastante ostensible, y el déficit, ¡pum! el problema cuando uno no sigue los consejos del médico es que a uno le podrá parecer muy salvaje el médico, como nos tratan también de salvajes a los economistas. Pero en algún momento la realidad te viene a buscar. Claro. Y lamentablemente la realidad ya está empezando a tocar la puerta y vamos a tener que hacer muchas cosas para... Lo que hablábamos 2 años atrás y lo que hablábamos 1 año atrás, que éramos prácticamente tirabombas, unos tipos que decíamos que iban a volver al 2001, que nunca lo dijimos, hoy es una realidad palpable. Hoy lo está sintiendo la sociedad. A ver, yo no lo Para que Massot salga a decir que no están contra los que los votaron, sino a favor de todos, te está diciendo algo muy grande y muy grave. Está diciendo que no la pegan una. Yo no lo oculto y no lo he ocultado nunca, que yo deseo sinceramente que este gobierno le vaya bien. Todos lo deseamos. No lo oculto, hasta lo he dicho, lo he votado y lo voy a seguramente volver a votar. Pero es como que a un médico le pregunten por un paciente que es un amigo. Que sea amigo no quita... Lo que tiene. Lo que tiene. Gracias, Agustín. Por supuesto que es importante... y yo creo que el gobierno justamente se está afincando en eso que dijiste vos. Está pensando que ya el 2019 es de él, porque no hay a quién votar salvo a él. Y me preocupa, porque todos los segundos gobiernos, de todos los gobiernos, no fueron malos, fueron peores. Gracias por estar en Economía Ahora, gracias por seguir acompañándonos. Y bueno, vamos a seguir este año... Yo creo que muy de cerca, porque estamos cerca de lo que dijimos en el 2016 y 2017. Esperemos que no pase, pero estemos alertas. Ya lo estaremos analizando. Exactamente. Gracias por haber venido. Encantado. Hacemos una pequeña pausa y venimos a charlar con el doctor Moner Sanz. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa, y prometí a Ricardo Moner Sanz, tengo a Ricardo Moner Sanz. Gracias, Ricardo, por venir como siempre en el comienzo y la despedida del año, siempre con jugosas cosas, no nuevas, pero sí jugosas, porque me acabas de decir que venís de Córdoba por todavía el tema Río Tercero. Sí. Bueno, gracias por tu invitación. Este es un lugar donde uno puede hablar sin preconceptos ni limitaciones. Yo cuento lo siguiente. ¿Te acordás cuando Carlito Saúl, en el cierre de diciembre, en el ascenso al Senado, levantaba la bandera? Sí. ¿Por qué podía hacerlo? Porque su condena por venta ilegal de armas no había tenido todavía una ratificación. Así es. Todos los medios dijeron, pero pronto saldrá, pronto saldrá.
Han pasado varios meses, no sale. La pregunta es, ¿qué se apuesta? ¿A que no haya jurisprudencia en la Argentina que diga que un expresidente pudo ser condenado? ¿Se apuesta a la salud o a la no salud del expresidente de la República? Claro. Tanto por armas como por sobresueldos, las dos causas que yo inicié. Sí. Pero hay una tercera, que es Río Tercero, la cosa más horrorosa que pudo ocurrirle a la República Argentina, delito para encubrir delito. Si alguna gente puede no recordarlo, porque esto es de noviembre del 95, había faltantes de armas y era menester hacer una explosión. Y Ana Gritti, luchadora insobornable, hizo demostrar en el expediente que la fábrica militar de Río Tercero estaba al servicio de, digamos, de la explosión y al servicio de demostrar que había faltantes. Claro. De ahí la explosión. De ahí la explosión. Moraleja, quedaron varios militares condenados, están ahora con recursos extraordinarios que nosotros hemos contestado porque las hijas de Ana Gritti nos han dado poder para continuar la tarea de la madre. Pero Casación Penal, una de las salas, advirtió que mientras los militares quedaban condenados, Carlos Saúl quedaba fuera, y entonces le exige al Tribunal Oral, al Tribunal Federal, Cámara de Apelaciones de Córdoba, que revise esa sentencia. Y con Horacio Viqueira, Auca Barbero y yo pudimos la semana pasada decir algunas cosas sólidas, largas, técnicas, donde aspiramos a que aquello que fue una tropelía, de la cual este programa fue uno de los que más se involucró por aquel tiempo. Así es. Y hay que hacer el homenaje correspondiente. Esperemos entonces que no se nos vaya de este mundo y que... Sin pagar. Sin pagar. Claro, porque nos sorprendemos de repente lo que pasó en Brasil con Lula, claro, diciendo que un presidente, un expresidente, va preso por una suposición con varias causas y que se presenta a su vez a las elecciones. Sí. Yo no sé de qué nos sorprendemos. Sí, claro. Si nosotros tenemos en los tres poderes, sí, gente que está con recontra causas, sí, y sigue lo más tranquila. Así es. Ahora, el presidente se queja. Vos estás hablando de causas de más de 20 años. Sí, claro, 1995. Sí. 20, más de 20 años. ¿Cómo puede ser que nadie haga un cambio en cuanto a la justicia con el pedido hoy social que existe? Porque el presidente lo pide, bárbaro, pero hoy la sociedad empuja, sí, por los jueces que se compran los famosos chalés frente a la residencia de Olivos, que tienen... Ahí se lo sacamos, ¿viste? Claro, tienen coches de carrera, que tienen caballos de carrera, que tienen de todo, que no pueden justificar ni ganando 3 veces lo que ganan. Así es. Y nadie dice nada, salvo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a la cual le digo chapó, gobernadora, me alegro que hayamos elegido a Heidi, porque estaba disfrazada. Sí, es cierto. No era Heidi. Es cierto, tenés toda la razón del mundo y frente a tu pregunta yo hago la contrapregunta. Los poderes económicos que rigen la Argentina tienen mucho interés en que haya tribunales realmente imparciales, tribunales ágiles, tribunales independientes, o hacen de la queja la bandera. Puede ser. ¿Está claro esto? Puede ser. Porque no puede ser que desde que Arlanian y Menem pusieron el último Código Procesal Penal, donde me está prohibido ver el andar del expediente que yo mismo inicié, porque no tengo la calidad de querellante. Entonces, desde allí para acá, no basta llorar
no basta que haya el caso de fulano de tal López tirando los bolsos o del otro López tirando... Sí, guardando el dinero cobrado por la FIP. En serio, entonces... No, tampoco se justifica que una persona como Lázaro, con todo lo que pasó de Lázaro, con todas las demostraciones de Suiza, con todo lo que el hijo contaba plata en la Rosadita, que es de la misma empresa que el hijo maneja, estemos todavía esperando que se juzgue. Sí, y además, yo quiero ser en esto muy claro, sé que no me gano amigos. ¿Quiénes de los que están en los poderes saben suficiente derecho, pero mucho más, cómo es el andar concreto, es decir, procedimiento? Porque vamos a modificar el Código Procesal para que haya más escondites posibles, claro, dilaciones posibles. Claro. Entonces, ¿por qué no llaman a la gente que camina al tribunal? Claro. Que sabe cómo es la cosa. Para anular toda esa dilatación de cosas. Además, es menester llamar a aquella gente que tenga acreditada mínimamente una conducta al servicio de la independencia del Poder Judicial de la Nación, que está, para mí, muy comprometida, porque allí están muy desorientados las dos puntas, el presidente de la República y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no saben si besarse, si abrazarse, si tirarse flores o quién se queda con las escuchas Claro. telefónicas. Bueno, tema, ¿y qué hacemos con Lilita? ¿Y qué hacemos con Lilita? Claro, porque vos date cuenta que hemos llegado a la conclusión que es el único gobierno que a su vez es oposición del mismo. Así es. O sea, esto es algo inédito. Ese sí es el cambio, que la oposición la tiene dentro, no fuera. Sí. Fuera estamos en que otra barbaridad, la jueza Burumundía dijo, vamos a intervenir en el justicialismo, ese sello llamado justicialismo, y nombra la renovación, Sí. a Barrio Nuevo. A Barrio Nuevo. Entonces, claro, yo realmente me siento que me están tomando el pelo. Sí. ¿Querés que te diga la verdad? Siento que me toman el pelo. El Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Como si se estuvieran cagando de risa de mí. Exijamos que pongan sobre la mesa un plan en corto tiempo y quiénes van a ser los ejecutores de ese plan. No me es lo mismo Juan que Pedro, metafóricamente hablando. Sería muy bueno que nombre mentores de un plan también, porque este país tiene 4, 5, 6 nombres, en los cuales te incluyo, donde podemos decir que patean tribunales, que conocen las dilaciones, que conocen los recovecos y que saben cómo anularlos. Entonces, ¿por qué no llamamos a esa gente como lo mismo pasaba con Monteverde? ¿Por qué no agarramos toda la contra y decimos, muchachos, ¿sabe que tienen razón? Nosotros estamos para la mierda, pero vamos a hacer una cosa, vamos en conjunto a buscar una salida a esto que está mal. Sí, tan tenés razón que si tomás... Eso no es estupidez, es humildad. Es realidad. Y realidad. Realidad. En el número de ayer de un matutino nacional, vos leías página tras página y decías, ¿qué están reflejando? Que dejan de ser semioficialistas para empezar a caminar hacia la oposición. ¿Tuviste la misma sensación? Tuve la misma sensación. ¿Tuviste la misma sensación? Claro, porque estamos charlando que dentro de ese conglomerado gobernante que se armó, de Cambiemos, que está la UCR, la coalición cívica, más el PRO, se unieron, ganaron y ahora maneja el PRO. Y los demás se están quejando, lógicamente, porque no participan. Y si el PRO tuviera todo fenómeno, bárbaro, porque estaríamos todos, viva el PRO, con los globos amarillos. Pero no está todo fenómeno. Entonces no quieren quedar pegados en el golpe que decía Monteverde, en el golpe que estamos viendo todos, o en el golpe que vos ves en la justicia que no va ni para atrás ni para adelante. Sacamos un juez, pero ¿cuántos hay? ¿Cuántas causas hay? Hicieron toda una auditoría de causas y hay muchas causas colgadas, muchas causas. No hay partidos políticos en la Argentina, a pesar de lo que dice la Constitución Nacional, que en la tarde de hoy, antes de venir a verte, me visitó alguien que está muy adentro en el Congreso de la Nación. Y me explicaba cómo
al frente de la Comisión de Biblioteca, que es una comisión bicameral de diputados y senadores, habían designado seguramente a un senador muy sano, de apellido Marino. Y entonces yo, con mi vieja formación política, ¿a qué partido pertenece? Es UCR Pro. Perdón. UCR Pro. ¿Qué es UCR Pro? Es la única manera, doctor, de identificarlo. Porque hay varias. Está Pro UCR, UCR Pro, UCR solamente, PJ solamente. ¿Y qué ideas han puesto sobre la mesa? Ninguna. Entonces, es una tendencia. Es una tendencia. Es una tendencia. Pero, esto que te digo es rigurosamente cierto. Ricardo, gracias, como siempre, gracias porque realmente, además de ser un vademecum de patear tribunales y las cosas que has hecho, y que conste que muchas de las denuncias que hoy están en causas graves las comenzaste vos, que a veces la gente se olvida, pero es así, las comenzaste vos, incluido con el que largaron el gran ex vicepresidente, que todavía goza de muy buena salud, sí, y esperemos que no sea por mucho tiempo. Siempre has venido cuando te convocamos, hemos charlado, como vos decís, de todos los temas que a lo largo de tantos tiempos los has seguido y que queremos que lo sigas haciendo. Gracias a vos, gracias por mantener este espacio abierto. Hacemos una pausa, me despido de Ricardo y nos venimos con el doctor Peña, que hace mucho que no lo veo. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientos y auditorías@gmail.com. Bueno, bloque de repar, por supuesto, y estamos en declaraciones juradas en esta pseudo reforma tributaria con la cual vamos a estar hablando con el doctor Peña. Bienes personales, Hernán D'Agostino, declaración jurada del 2017. Por supuesto, tenemos por otro lado ganancia mínima presunta, el mismo autor, Hernán D'Agostino, declaración jurada 2017 y 2018, porque hay cambio dentro del impuesto. Y entonces esto vamos a hablar. Vamos a presentar todo lo que Repar saca con respecto a estas declaraciones juradas. Vamos a estar hablando con el doctor Peña de esta reforma tributaria que, más que reforma, yo hubiera dicho dilación tributaria, porque vamos en un camino gradual también, a que alguna vez se va a reducir. Sí, yo diría, pero no sabemos si va a ser ante el 20. Cuando hablamos de contrarreforma, estamos hablando siempre de la cuestión estudiantil o la cuestión eclesiástica. No, esto parece que fueran contra la reforma. Claro, porque la reforma, nada. Salvo algunos esbozos de modificación para cierto sector o para ciertas empresas, el común de los contribuyentes no observa ningún cambio. No observa ningún cambio y aparte se encuentra dolido. Porque lo único que ha cambiado es lo que ha bajado, no son los impuestos. Han desaparecido los subsidios o han bajado los subsidios. Los subsidios, cualquiera, digamos, que
estuviera en un país normal, pensaría que saldría de un recupero presupuestario de la tremenda estructura del sector público, claro. De los altos sueldos de legisladores, jueces, jubilaciones de jueces y ministros, secretarios, subsecretarios, directores que no han movido un dedo para rebajarse el sueldo. No, en absoluto. Y bueno, el país no puede soportarlo y entonces... Como la famosa película, de eso no se habla. De eso no se habla. ¿Cómo se ha hecho entonces? Y con la fórmula de siempre. Subimos las tarifas y lo pagan los contribuyentes. O sea que, vuelvo a decir, eso cuando quise decir contrarreforma, es que van en contra, no se produce la reforma tributaria. No se produce y esto agrava cada vez más la situación del contribuyente. Si se tiene en cuenta además que en nuestro amplio territorio existen muchas jurisdicciones locales, que son las provincias, y otras sublocales, que son los municipios, que han subido los impuestos provinciales, tasas y contribuciones en una forma exponencial, jorobando también a que no debería haber sucedido en base al pacto fiscal. ¿Qué pacto fiscal no existe? Eso creo que lo del pacto fue fiscal una cargada. Me hace acordar el convenio multilateral. Al convenio multilateral del año 71, claro. No, nadie llega un momento en que se firma, pero nadie cumple. Nadie cumple. ¿Cómo es la ejecución para el que no cumple el pacto fiscal? Bueno, es cortándole los grifos. Claro. No, acá no existe. Pero lo habían dicho. Se habían dicho, pero hay una debilidad tremenda. Una debilidad tremenda y aparte de eso ya el asunto de los impuestos dejó lugar a uno de el problema más crítico que tiene el país, más que la inseguridad. Superó el nivel de problemático de la inseguridad, que es la inflación. La inflación ya es histórica. Bueno, al venir Rajoy en este último tiempo acá, que participó de algunos movimientos bastante complicados, los españoles, los empresarios españoles, fundamentalmente su problema era la inflación. Lógico. Más que la seguridad jurídica. Sí. Y mire que con los españoles hemos tenido problemas, ¿eh? La flauta. Aerolínea, Repsol, por eso hemos tenido problemas. Telefónica. Telefónica misma. Pero estaban más preocupados por la inflación que por otra cosa. Sobre todo, como hablábamos en el primer bloque con Agustín Monteverde, cuando se ponen metas que son incumplibles ya cuando las ponen. Bueno. No sé para qué las ponen. Acá tenemos dos cosas. Históricamente, historia reciente. Sí. Bueno, tuvimos un Moreno, sí, ex secretario de Comercio, que cumpliendo a rajatablas las órdenes de la patrona, no del aceite, no de la... No, sí. Bueno, dibujó todos los números del INDEC. Ergo, modificó el índice de inflación. Así es. Y así se llega con esta burla a todos los habitantes, ya no es ciudadanos, todos los habitantes del territorio argentino. La cosa, creíamos que estaba terminada y acá verdaderamente lo que se había proyectado, diagramado, difundido, publicitado sobre una reducción al 15% a la inflación, dejó muy contento momentáneamente a todos los argentinos. Evidentemente, todos los partidos, y todos los partidos que están dentro de los partidos, más o menos como estaba contando Ricardo, todos están verdaderamente espantados con esto. Pero está una coincidencia que esto hay que terminar con estos discursos. Bueno, y acá viene el problema. El ministro de Hacienda ha manifestado casi textualmente que la meta era el 15% proyectado, que él sabe que no se va a poder cumplir, pero voy a seguir trabajando para lograr la meta del 15%. Sí. Esto lo ha dicho cuando en el primer trimestre ya consumió casi el 50% del 15% y se prevé los distintos especialistas de los partidos, la cantidad de partidos, pro, contra, pro, radicalismo, etcétera,
Los distintos gustos del helado son. Que esto termina en el 23, 24. Sí, claro. Pero un cálculo mesurado hace que sea del 22%. Es decir, ha cambiado, lo único que no ha cambiado es la inflación. Ha cambiado las razones de la inflación. Las razones. Según la actuación de Moreno, claro, uno veía, y él lo hizo con un criterio político crematístico. Político por obedecer las órdenes de arriba. La arquitecta egipcia. Y segundo, mantener el cargo con todo el poder que tenía, un poder que excedía sobremanera, sí, ya era de política. De un secretario. Entonces, yo lo entiendo, por supuesto, despreciable, corrupto, completamente deleznable y delictivo. Por eso está procesado. Por eso está procesado, por el pensamiento de los datos Lendel. Con el ministro actual, sinceramente, hay una duda tremenda. No logramos descifrar qué ha querido decir cuando quiere el INDEC, con su absurdo mensaje en el cual, sí, sabemos que el 15 no se cumple, pero mi meta es el 15 y vamos a llegar al 15. Es increíble, eso no se puede creer. No te olvides también que él quiere que el INDEC dependa del Ministerio de Economía. Bueno, eso no me gusta también, eso no me gusta. Sobre todo cuando el INDEC, con alguien al que yo no confundo por su forma de ser, sino a veces por fisonomía, pero está llevado en una forma excelente por el doctor Todesca. Sí. Pero por eso, porque realmente el problema que tenemos hoy con este desbarajuste de inflación es que nos está llevando a nosotros, que por ahí somos neófitos en este tema, sí sabemos que impositivamente no vamos bien. O sea que las mayores recaudaciones no son consecuencia de una mayor actividad de la AFIP y mejor actividad de la AFIP, sino justamente la inflación y todos esos subsidios que se transformaron en consumos más un IVA de un 27%, que es una locura. Entonces nos da los picos, más el tema del IVA de exportación que nos sale, importaciones que vienen muchísimas, industrias que se están cayendo a pedazos y por eso tenemos el tema Carrefour, el tema Sancor, todos los temas que estamos sufriendo y no decimos nada. O sea, el gobierno de ese aspecto no dice nada y sigue con su misma política. Con lo cual, la verdad que uno termina muy preocupado, hablando con gente que sabe que son referentes, y se termina preocupado porque no hay una salida lógica si no hay cambio. Bueno, y el cambio, salvo en el nombre, no lo veo. No veo cambio. Observo que empiezan a aparecer ciertos agujeritos negros dentro del gabinete. Ya, por ejemplo, hoy se ha noticiado de un funcionario del gobierno que era un CEO de Pharmacity. De Pharmacity. Y que, bueno, ya se lo ha denunciado. Sí. Se lo ha denunciado sí. Porque ocultó sanciones contra Pharmacity. Así es. En desmedro de... Por ocultamiento. Por ocultamiento. Y ocultamiento de graves infraccionamientos. Bueno, no se observa de ninguna manera nada de aquello prometido. La mayoría de la gente dice, sí, ha tenido una gaffe el presidente. No habló con claridad sobre qué es lo que recibía. Bueno, la culpa es de él, porque no se habla por una cosa, porque se ignoraba cómo estaba, o porque se tiene alguna timoratez de que después la pelota me venga a mí. ¿Me explico? Sí, totalmente. Claro, el rebote. Inclusive el gran embate de la justicia de principios de gobierno se va diluyendo como agua en las manos. Tenemos a Cristóbal López suelto. Son cosas graves. No lo tocaron con él. Son cosas graves. Ese es un asunto que es increíble. Es increíble porque para más... Porque después nos echan la culpa a nosotros que somos los que estamos juzgando. O el periodismo, o la gente está juzgando cuando los jueces nos juzgan. Pero es que los jueces nos juzgan. No es que nosotros nos juzgamos. Segundo, que los jueces que dictaron ya tendrían que estar
separados y procesados por prevaricato. Así es. ¿Por qué? Porque ignoran las normas y las leyes. Estoy hablando de Ballesteros y Fara. Sí. Ignoraron las leyes, cometieron el delito de prevaricato, a sabiendas de que estaban dictaminando en contra, porque el delito era flagrante, estaba ahí, estaba expuesto el delito. Se quedó, hizo la apropiación indebida, sí, que totalmente, es la figura del Código Penal trasplantada al régimen fiscal tributario, sí, que es la retención de fondos del Estado. Esto es increíble. Yo una vez, gracias a Dios, estuve preso en una cárcel 2 días y medio por un juez atorrante. Fellner, fuiste Fellner. Muy poquito. No, pues, un capricho de un juez que ahora es camarista federal. Y me di el gusto de agarrarlo en la calle, agarrarlo a trompadas. Esto lo estoy diciendo con todas las letras. Los jueces esos ya eran conocidos. Y tenían todos denuncias. son conocidos, sí. Cuando fue la mafia del oro, también intervino el juez Ballesteros. Sí. Como a mí no me gustaron los requerimientos, los testimonios que hicieron prestar a mis funcionarios que estuvieron presentes y descubrimos la mafia del oro, después vino la anuncia cuando ya agarró el expediente, que trabajó bien también, pero ya con el expediente hecho. Entonces yo a un funcionario, que no lo voy a nombrar, amigo mío del gobierno menemista, compañero de la facultad, le dije, che, ¿por qué no le decís al juez, yo no lo conocía, a ver si lo puede llamar de nuevo a declarar, que le haga una ampliatoria con esto, claro. Esto? Lo llamó, le preguntó lo mismo que le había preguntado antes. Faltaba que hablaran de fútbol, le decía, bueno, ¿y qué tal? ¿Siguen bien? ¿Tan cómodo entonces era la DGI? Entonces, esto lamentablemente es tremendo. Y ojo, y en materia fiscal, que siempre nos toca, hay algo que a mí me asusta. Si hubo un funcionario impoluto, sin una mancha, como administrador, y no es amigo mío, no fuimos coetáneos en el trabajo, es el licenciado Abad. Haberse desprendido, digo desprendido, yo tengo mis ideas particulares, entre comillas, desprendido del equipo de gobierno. Y bueno, esto me muestra de que, como habló en La Nación de ayer o el domingo, José Num. El domingo. Num fue compañero mío del Colegio Nacional de Buenos Aires, era 10 absoluto. Después se tiró a la izquierda y tuvo algunas cositas. Terminemos con Abad. Terminamos con Abad. No, pero es cierto. No, voy a lo siguiente. Es importante lo que decís vos. Porque está diciendo algo. Está fallando la fiscalización, aunque él dice algo parecido a lo que yo siempre propuse, que es incrementar la alícuota de ganancias a las empresas. Sí, ya lo sé, las empresas grandes. Las financieras, las compañías de seguro. Y él habla de controlar más a las grandes fortunas personales. Sí. Pero dijo lo siguiente, está fallando la fiscalización. Hay una cuestión, echar a un funcionario que si bien él no está, porque para eso existe un excelente funcionario que es Castañola, el licenciado Castañola, director de impositiva. Pero alrededor de Abad se nutrió de un grupo que para mí fue de élite, lo tuve al lado mío, fue de élite. Son de los que no se reemplazan en 10 años ni en 20 años. ¿Y ese grupo se destruyó? No, pero no sé por dónde fue desperdigado. Luis, ¿seguimos la semana que viene? Seguimos. Pero tenés razón. Fue un lamentable lo de Abad. Claro. Y bueno, la semana que viene seguimos charlando de cómo está hoy la cosa. Perfecto, va a ser un gusto. Bueno, fue todo por hoy, primer programa del 2018 y lo que nos viene. Esto nada más fue un pequeño anticipo para que el vermú lo sigan tomando ustedes. Hasta la semana que viene.